Bien, amigos, nos place recibir en el espacio estelar del día para compartir el cafecito a Melissa Bretón, oficial de la Unidad de Desarrollo Humano Sostenible del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, y Sócrates Barinas, que es economista de la Unidad de Desarrollo Humano del PNUD. Buenos días. Muy buenos días y bienvenidos. Melissa, Sócrates, gracias por estar aquí. El cafecito está oliendo, viene ahora. Lo están colando. Sí. Y bienvenidos. Bueno, hay un nuevo informe de desarrollo humano y vamos a comenzar pidiéndoles que nos digan cuáles son los aspectos que ustedes han encontrado más interesantes, más importantes el informe de este año para la República Dominicana. Más bien como la actualización del mapa de desarrollo humano de la República Dominicana. Exactamente. ¿Qué novedades trae? Bueno, tal y como indican, lo que hemos hecho es actualizar el mapa de desarrollo humano, que es una plataforma en línea donde la gente puede entrar y ver provincia por provincia cómo están los niveles del bienestar, ¿verdad? A partir de esa idea de que los ingresos no es todo. Sigue explicando, pero viene el café. Viene el cafecito, pero puedes continuar. Lo que nos mueve a hacer este trabajo es que la República Dominicana realmente es un ejemplo paradigmático en cómo los promedios nacionales, muchas gracias, tienden a esconder desigualdades a nivel territorial. Entonces manejamos datos a nivel nacional, crecimiento económico, algunos datos de acceso, que son importantes y que muestran y mejoras. Que estamos bien ahí, sobre todo a nivel de crecimiento económico. Incluso reducción de la pobreza, reducciones de desigualdades, pero cuando entramos a los territorios, bueno, Melissa, la dinámica es distinta. Y que sitúan a la República Dominicana como un país, ¿cómo se llama? De desarrollo humano alto, de renta media alta. De renta media alta, baja la cooperación internacional porque nosotros vamos avanzando. Pero no es así necesariamente en todo el territorio. Exacto, y eso es lo que vemos aquí, esto es lo que plantea este análisis, que las mejoras en el país no se experimentan, no se evidencian de la misma manera en todos los sitios, que hay zonas muy rezagadas, y tenemos zonas que continúan siendo las de siempre, las provincias fronterizas, sobre todo provincias fronterizas sur, son provincias de desarrollo humano bajo, igual provincias como el Ceibo, ¿verdad?, que a lo largo de este análisis de 7 años se mantienen en esas posiciones. La única provincia o el único espacio donde se registran los mayores niveles de salud, ingreso y educación, que son los elementos que componen el índice, es el Distrito Nacional. Entonces hay una concentración de las oportunidades en el distrito. Bien, dos cosas. Lo primero es que el mapa interactivo se puede encontrar en la página web del PNUD. Si lo podemos buscar, el mapa, asimismo, mapa interactivo de desarrollo humano República Dominicana, para que veamos ejemplos específicos de casos por provincia. Pero nos gustaría, porque la base que ustedes utilizan para medir la situación de la República Dominicana es precisamente el índice de desarrollo humano. Así es. Nos gustaría que nos explicaran, porque esto aquí se toma en cuenta una serie de indicadores distintos a lo que regularmente se utilizan para decir que un país ha avanzado, que no ha avanzado, que es el Producto Interno Bruto solamente. Pero, ¿por qué es importante? ¿Qué miden en el índice de desarrollo humano? ¿Por qué es importante? Para luego entonces veamos cuál es la situación específica de la República Dominicana. Sí, Sócrates. El índice de desarrollo humano es un indicador multidimensional que permitió a los economistas, digamos, y los científicos reflexionar en torno al desarrollo humano, que va más allá de percibir ingresos. Es el primer mensaje clave, quizás, ¿verdad?, que tenemos que manejar, es dejar atrás una cultura en la que la política económica y social pues se llevaba mucho de los niveles de ingreso per cápita de los países. A partir de los 90 comenzó una reflexión teórica, metodológica, y nace ese índice de desarrollo humano, planteando que el bienestar de las personas es mucho más que adquirir un ingreso, percibir un ingreso, y tienen que integrarse a otras dimensiones, como por ejemplo acceso a niveles de salud adecuado y acceso a niveles de educación, manteniendo el ingreso como una variable importante. Digamos que el ingreso es importante, pero no es suficiente para reflejar el bienestar y el desarrollo humano de las personas.
que entonces tienen indicadores de salud, educación, de educación y de ingreso. En el entendido de que sin esas tres dimensiones mínimas, si no somos saludables, si no tenemos educación para tomar decisiones, si no tenemos capacidades para decidir y llevar nuestras vidas, y realmente no podemos lograr más nada. Cualquier otro logro que un individuo se quiera plantear, si no tiene salud y educación y por lo menos acceso a recursos, es muy difícil para una persona vivir de manera digna, que se respeten sus derechos, velar por el bienestar suyo y de su familia. Esos son pisos mínimos. Entonces, realmente el desarrollo humano cambió ese paradigma de que los países se miden solamente por cuánto crecen. Eso es un indicador importante, pero está muy alejado de lo que es realmente vivir en bienestar, porque podemos ser ricos de ingresos y pobres de educación y pobres de salud. Entonces, ¿de qué nos sirve el ingreso si no nos permite? Realmente son medios, no son el fin, y eso es lo primero. El fin último del desarrollo es las riquezas de las personas, no de las naciones. Bueno, hablando de crecimiento, por lo poco que he visto en la prensa y por lo que ustedes han dicho aquí, da la impresión de que tenemos un caso de macrocefalia, ¿verdad? Ningún cuerpo macrocefálico es sano, ni un ser humano que tenga la cabeza demasiado grande y el resto del cuerpo pequeño, ni un país tampoco. Yo recuerdo hace como 40 años, aquí se dieron unas cifras, no recuerdo ahora mismo cuál fue la entidad que los dio, que medía la distribución del circulante. Y lo que señalaba era que de cada peso que circulaba en el territorio nacional, aproximadamente 90 centavos circulaban en el Distrito Nacional. Y el resto en las otras 20 y tantas provincias, que no eran 30 entonces. ¿Eso está medido ahora? Sí, claro. Ah, pero denme esos numeritos. Bueno, por ejemplo, le pudiéramos decir que el índice promedio nacional, perdón, el ingreso nacional per cápita es 2.3 veces mayor que el de Elías Piña, por ejemplo. El promedio nacional. Como ingreso. Del distrito. Como ingreso. Y eso nada más hablamos de ingreso entonces ahí. Exactamente. Entonces, realmente eso, o sea, el mapa te permite ver indicadores como ingreso, por ejemplo, el número de camas y de médicos por habitantes, indicadores relacionados con culminación y cobertura educativa por cada provincia del país. Y podemos ver cómo se comporta cada provincia con relación al promedio y sobre todo con relación al distrito, porque una de las cosas que muestra el mapa es que el distrito tiene unos niveles, su nivel de desarrollo humano está muy por encima y muy lejos del resto de las provincias del país, o sea, ni siquiera que hay provincias cerca del distrito. La concentración de las provincias, 22 de las 32, o sea, que eso es la mayoría de las provincias del país, 22 de las 32 provincias de la República Dominicana son de desarrollo humano medio-bajo. 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 Bajo tenemos 5. Entonces, ¿cuáles son esas que están en situación de promedio bajo? Bajo tenemos a Pedernales, Elías Piña, Pedernales, Independencia, Montecristi y Dajabón. La frontera. La frontera. Pero fíjate qué interesante. Que es donde hay que hacer un muro de oportunidades y productividad. Ahí es donde hay que hacerlo. Realmente. Y lo que nosotros, ese es el muro que hay que hacer. Exacto. Lo que nosotros planteamos es que o sea, las mejoras que se necesitan en esas provincias, que dicho sea de paso son provincias de densidad poblacional baja. Entonces, sin embargo... Claro, ¿quién se va a quedar ahí? Claro, entonces, pero se necesitan niveles de inversión pública importantes porque realmente es un proyecto de desarrollo de esa zona para que la gente regrese a la zona, para que el sector privado quiera invertir en la zona. O sea, se necesita el abordaje de las provincias de desarrollo humano bajo, específicamente esas de la frontera sur, es un abordaje completamente distinto, porque la realidad es que hay que tratar de traer opciones, capacidades a otro nivel que otras provincias donde se concentran otro tipo de oportunidades. Claro. Sin embargo, las informaciones que salieron esta semana de la actualización que hicieron de este mapa de desarrollo humano indica que precisamente estas provincias fueron de las que mayor mejoría tuvieron en este índice de desarrollo humano. ¿Cómo se explica? Fueron de las que más mejoraron, ¿no? Sí, evidentemente la densidad poblacional influye, pero un factor también que influye es que digamos que tienen más oportunidad de mejorar porque tenían una deuda social acumulada muy grande
Pero ahí vemos una tendencia, si se quiere, a una mejora en la provincia de la Frontera, que todavía no vence o no supera una tendencia hacia la polarización. Provincias que crecen mucho y que los ingresos son bastante importantes, y también el acceso a servicios de salud y educación, como el Distrito Nacional, por ejemplo, o provincias turísticas. Y la polarización se da porque, a contrario, en la frontera, entonces, hay una carencia mayor de acceso a servicios sociales y hay menos ingresos. Pero estas provincias tuvieron un crecimiento en términos de desarrollo humano de un 32% en el periodo, impulsado más. Midiendo que 2010, estamos 2010, 2016. 2016. Eso es muy similar a lo que pasa con el desarrollo humano a nivel global. Los países, sobre todo en África subsahariana y demás, son los que mejoran su índice en mayor medida que países como Dinamarca. Bueno, pero eso se entiende de una manera muy lógica. Si tú tienes un muchacho de, digamos, de 6 años que está de este tamaño, ¿verdad? Y otro que está de este en promedio crece más. Claro. Lo que pasa es que se queda lejísimo del que está más alto. Así. Porque cuando ese crece 1 pulgada, está creciendo un porcentaje de su tamaño mucho mayor que cuando el otro crece 1 pulgada, porque ya el otro está más grande. Justamente eso está claro. Así es, crecieron un 32% en términos del índice de desarrollo humano, sí, las provincias fronterizas, mientras que el promedio nacional de crecimiento fue de un 22%. Es decir, que hay un ritmo mayor, y eso hay que decirlo también. Hay políticas públicas pues que de alguna forma están funcionando, Uchi, porque ahora hay más acceso a educación secundaria, por ejemplo. Sí, eso es verdad. Hay un 14% de crecimiento en la provincia fronteriza de mayor cobertura en educación secundaria. Eso para tiene nosotros que es fundamental. estar dando un resultado. Eso es un mensaje clave importante, porque se ha habido una buena inversión en educación, y también digamos que hemos identificado pues indicadores de que hay un inicio más temprano a la escuela. Nosotros veíamos en los años 80 y los años 90 que a los 10 años en Pedernales era que un muchacho entraba a primero de primaria. Wow. Y ahora ya hay una, ¿verdad?, una mayor vocación, hay una comprensión mejor de lo que implican las capacidades, y están comenzando más temprano. Esos son indicadores importantes que marcaron la diferencia. Además de que digamos. está mejor alimentado porque come en la escuela. Desayuna, merienda y come. Ajá. Eso es un aporte importante para la familia pobre. Y las políticas sociales de transferencia monetaria condicionada, señores, en este país, mensualmente, familias que reciben ingresos a través de los subsidios del Estado por derecho. Estamos construyendo un Estado de derecho, y también han impulsado en los últimos 10 años pues también una contención, o sea, mitigan pues riesgos de inseguridad alimentaria. ¿Por qué países, y ustedes me confirman si es así o no, que no tienen los niveles de crecimiento del Producto Interno Bruto que tiene la República Dominicana, que se sitúa en el año pasado como el país que más creció de todo el continente, y este año va a ser uno de los países de mayor crecimiento también, que es una tendencia que ha tenido durante varios años? ¿Por qué, a diferencia de otros países que tienen menos crecimiento económico que la República Dominicana, pero mejor índice de desarrollo humano, por qué acá no ha sido posible que ese crecimiento económico se traduzca en una mayor equidad en términos territoriales de ese desarrollo del que ustedes están hablando? Nuestra hipótesis es los niveles de desigualdad que todavía persisten y niveles de salario bajo. Eso está atado también a una población ocupada con un bajo nivel educativo. Es que casi un 60% solo llega a la secundaria. Entonces, países que logran probablemente una mayor capacidad en términos de educación, conocimiento, ¿verdad?, acceso a tecnología en, digamos, sus poblaciones en edad de ocuparse, pues tienden a reflejar mejores colocaciones, digamos, en términos del índice de desarrollo humano. Para tratar de entender esto, Sócrates, tú que eres economista, ¿cuál es la explicación de que el país de mayor crecimiento económico es el que más se tiene que endeudar? Bueno, Uchi, estamos haciendo política económica y estamos haciendo también ¿verdad?, un intento de informar adecuadamente a la población, digamos, las variables macro. República Dominicana no es el país más endeudado de Latinoamérica todavía. Hay 15 puntos por debajo en Dominicana en promedio de endeudamiento, y nosotros, nuestra reflexión va más que el monto de endeudamiento en relación al Producto Interno Bruto, que son esos indicadores macro. ¿En qué se invierte lo que se endeuda? ¿Es redituable en términos de políticas sociales o no?
sea, tenemos que poner el dedo y decir hacia dónde se dirige la calidad del gasto, porque es que históricamente hemos gastado muy mal, Uchi. Somos un país que en políticas sociales gasta la mitad que el promedio latinoamericano. Bueno, pero estamos tomando préstamos para pagar préstamos y para pagar intereses de préstamos. ¿Es así o no es así? Sí. Sí, efectivamente el tema es la calidad y eso se evidencia en absolutamente todo. Por eso vemos que, y queremos ser claros aquí, o sea, hay que crecer. El crecimiento económico no es malo, es necesario. El problema es cómo tú aseguras que ese crecimiento se distribuya de manera equitativa, cómo aseguramos que ese crecimiento reditúe efectivamente en acceso a derechos, a oportunidades para todos, porque ese es el gran tema, es que tiene que ser para todos. Mira, una de las cosas cuando tú colocas bonos por 2.000 millones de dólares, ¿esos 2.000 millones influyen en el crecimiento económico? Sí, claro. Pero justamente nosotros esperamos. Diría un abogado, no más preguntas, honorable magistrado. Lo que pasa, Uchi, es que eso es redituable en el tiempo, con cierto rezago, y cuando tú inviertes hoy bien, en 5 años la población ocupada va a tener un nivel de capacidad, un nivel de acceso a tecnología, un know-how que te permite a ti mejorar tus exportaciones, generar divisas, que al final esa balanza se equilibra y no tienes que endeudarte tanto. Ahora, si gastas mal, estás sobreendeudándote y al mismo tiempo generando carga para los años posteriores. ¿Y qué papel tiene? Bueno, ya ustedes hablaron de una parte del tema de la política fiscal, que es el tema de la calidad del gasto, pero el papel de la fiscalidad en términos generales, que implica también una estructura fiscal que sea mucho más progresiva, ¿no? Distinta a la que tiene la República Dominicana, pero que aquí se le ha sacado el cuerpo a esa discusión de lo que está en la Estrategia Nacional de Desarrollo, del Pacto Fiscal. Sin eso es muy difícil poder avanzar en materia de desarrollo en un país como la República Dominicana, ¿no? Definitivamente. O sea, eso es una conversación pendiente, es una conversación seria. Aquí hay que sentarse a hablar sobre el tema, porque sabemos que la mayoría de los ingresos tributarios vienen a través de ingresos al consumo, donde son iguales para todo. Entonces hay que empezar, y eso no es una tarea fácil. Nosotros sabemos que nos consta que hay reflexiones a lo interno de las autoridades del gobierno, porque no es un tema sencillo, pero es un tema que hay que abordar. Porque de cierta forma, ¿qué pasa? Que lo que tú le das con las manos a una población vulnerable vía una transferencia se puede anular cuando van al supermercado, ¿verdad? Entonces, por eso es tan importante que las políticas económicas estén de la mano de las políticas sociales. Y hay esfuerzos al respecto, pero todavía eso es un tema interesante, que el efecto anulador de los sistemas tributarios en el área de la reducción de la pobreza y las políticas que tú estás desarrollando. Entonces, hay que trabajar eso. 2/3 partes de los ingresos por impuestos son de impuestos al consumo, es decir, los están pagando fundamentalmente los pobres. Cosas que no pagaban, como el aceite de cocinar, como el chocolate, como un montón de cosas. Ahora pagan. Entonces, ¿en qué quedan los subsidios que dan a la gente? Nosotros hicimos un análisis de microsimulación previo a la última reforma fiscal para evaluar cómo iba a impactar por quintiles de ingresos. Eso fue en el 2012. En el 2012. Ahí vimos que la reforma sí o sí iba a impactar más a los más pobres. Siempre. Un 28% más alto iba a ser el impacto en términos de carga presupuestaria del presupuesto familiar mensual. O sea, el quintil 1, estamos hablando del que no tiene casi ni para comer, es, digamos, en pobreza extrema. Y que la proteína de un niño en la mañana para ir a la escuela, que era el chocolate con un pan, probablemente con una galleta, algo, ¿verdad? Ahí se iba a ir reduciendo entonces la capacidad de poder proveer una buena nutrición a nivel del hogar. Sí, sí, porque el que tiene recursos, eso es un pequeño aumento en el gasto. Claro. Pero el pobre no puede aumentar ingresos. Entonces solamente paga comiendo menos, alimentándose menos, alimentando a sus hijos menos. Entonces, es tan difícil realmente cambiar una estructura de recaudación que pone el mayor peso en los que menos tienen. Eso será difícil tomar la decisión para no molestar a los que más tienen, pero realmente es tan complicado, es tan complejo comenzar a poner la carga más en el patrimonio, en las ganancias, más que en el consumo. Eso es tan difícil.
Lo que pasa es que eso lleva a muchísimas otras discusiones, porque también tenemos un mercado laboral con altos niveles de informalidad, donde tú también pierdes capacidad de recabar ingresos por esa vía. Entonces, por eso vemos, hay un encadenamiento en los desafíos de desarrollo en República Dominicana muy fuerte. O sea, cuando hablamos de un tema, llegamos al otro, y ese es otro tema. O sea, de qué manera también hay que trabajar con la opción de que la gente, de que el gobierno pueda efectivamente tener más ingresos vía el tema laboral, pero sin menoscabo de que la única forma de tú tener acceso a la seguridad social sea por la vía laboral, porque eso también es un problema. O sea, el punto no es aquí que todo el mundo la formalización, esa no es la idea. Pues tenemos que convivir con niveles de informalidad. Es cómo tú logras que esa informalidad tenga niveles importantes de trabajo decente, de acceso a la seguridad social. Son todos temas importantes. Bueno, tenemos que terminar ya prácticamente la entrevista, pero sí insistir en esto, ¿no? De que la gente pueda encontrar en la página web de las Naciones Unidas el mapa interactivo de desarrollo humano, que ahí está en pantalla. El mapa de desigualdad de género también. Y lo incluye, ahí está. Que aunque no lo conversamos. Tiene varios colores. ¿Qué significa esto, Melissa? Es un mapa de calor, entonces tiene las leyendas abajo, mientras más oscuro es el azul, menor es el desarrollo humano, para que veamos, por ejemplo, los azules más oscuros son las provincias con menores niveles de desarrollo humano. Y mientras más claro, mayor oportunidades. Pero mira qué curioso, porque se entiende el color oscuro en la frontera del medio hacia abajo. Pero en pleno este turístico, ¿cuál es esa? El Ceibo. En el Ceibo, sí, está dentro de lo que más bajo índice de desarrollo humano tiene. Se puede en cada provincia dar un clip, que es lo interesante, y ahí se despliega una cantidad de informaciones interesantísimas que miden la situación de y ahí tú lo puedes ver justo en el cuadrito que está detrás de ti, Uchi. El anclaje del Ceibo y por qué está verdad anclado y no avanza, es el índice de educación. Entonces no ha avanzado adecuadamente probablemente ahí. ¿Y por qué si la educación es en el país entero que se está habría que profundizar las razones, ¿verdad? Las variables que manejamos quizás todavía tengan que hacer una exploración a nivel municipal si se quiere, o cómo se redirecciona, digamos, pero eso pasa, la inversión. Tú tienes, por ejemplo, y no me voy al Ceibo, pero me voy a provincias como de la parte sur, donde hay un 20% de la población ocupada que no tiene ningún nivel de formación alguna formal, y un 47% que solamente tiene primaria. Entonces, ¿de qué manera podemos generar capacidades para mejores empleos y mejores salarios cuando todavía los indicadores básicos de educación en algunas provincias presentan dificultades? Bueno, muchísimas gracias, Melissa, gracias a Sócrates por estar con nosotros hoy y compartir información, todas estas informaciones y reflexiones sobre el índice de desarrollo humano en la República Dominicana y los niveles de desigualdad que todavía sigue existiendo en el país, lo que constituye un importante reto relacionado con la calidad de vida de la gente.